Hola, buenas tardes. Soy Julieta Castrejón Martínez. Estudio en la Universidad Tecnológica Internacional, abreviadamente UTI, en el campo 03. Mi carrera es de pedagogía. Les voy a comentar de un libro muy interesante que me lo dejaron en mi materia de didáctica general. El libro se llama Didáctica Magna de Juana Moscomenio. Bueno, iniciando el libro hay un prólogo, que en el prólogo hay un punto primero que dice el corazón de Europa. El corazón de Europa nos dice la naturaleza del proyecto, el continente europeo hace el nuevo mundo. Entonces esto nos va diciendo que en el corazón de Europa es Checoslovaquia. Entonces, pues Checoslovaquia es un punto esencial en nuestro prólogo, por decir, que nos va hablando sobre Juana Moscomenio, sobre desde su infancia, de su casi nacimiento hasta sus fines de los tiempos, o sea, su muerte. Entonces, como vamos iniciando, en Checoslovaquia está situada en el centro geográfico de Europa. Checoslovaquia es una nación más civilizada del orden. La historia requiere de la fama de su cultura ancestral, que nos va diciendo en deporte de México fue testigo de su adelante. Pues es lo que nos dice más o menos en el punto 1 de nuestro prólogo. Para que si quieren saber más de esto, vayan y búsquenlo. Está muy interesante y yo solo les voy a compartir un poco para que ustedes se induzcan a esta lectura muy hermosa, que se la recomiendo. En el siguiente punto se dice, y está pronunciado así, en la franque escolar. Los hombres son como el acto en el cual todo el mundo deposita su real. Juana Moscomenio era uno de ellos. Y aquí nos dice en la lectura que la infancia de Comenius transcurrió en la Eslovaquia morava, religión que rica en cantales y leyendas cuyas habilidades son tenaces en el trabajo y la valentía sin menospreciarle en su piedad, de su piedad. Las controversias existían acerca del lugar de nacimiento de Juana Moscomenio, que en Nivese, nació en Nivese el día 28 de marzo de 1592, en el siglo después de la descubrimiento de América, después de su descubrimiento. El nombre, el por qué se le puso Juan, en honor de Gus, al que requirió su padre, que inmediata de los hechos lo emuló. El apellido Moscomenio es Israel. Entonces, pues también como que tiene parte de Israel, Juana Moscomenio, su parte de su nombre. A los 2 años de edad quedó huérfano, totalmente huérfano. Entonces, los tutores no pudieron atender a su educación como la hubiera hecho su padre, y la requería la extraordinariamente inteligencia del pupilo, o sea, del niño. ¿Acaso no entienden que es pupilo? Es del alumno. En este punto número 3 nos dicen un poquito ya de su adultez, de cuando ya es adulto, que ejerció
Comenio la profesión de instructor Preble durante los años de 1614 a 1618, porque nada ayuda tanto al aprendizaje como a aprender de un catedral. Y en ese momento empezó a generar un sistema nuevo, humano, científico, que atendía a las necesidades del alumno y valoraba por su interés como preferencia a los maestros. En Funnerk, pequeña ciudad, moraba, en donde permanecía hasta 1621. Empezó a aplicar su método activo, que era totalmente desconocido para todos, que ahora ya lo estamos, ya no es casi desconocido en nuestra época. Recuerdan que en esa época los alumnos eran con una vara, los maestros tenían una vara en la mano, pues Comenio decía que no, que en lugar de la vara, que les diéramos una sonrisa a los alumnos, no a la vara, así una sonrisa. Y también decía que en lugar de que los alumnos repitieran las mismas cosas que el profesor decía, Comenio decía que era mejor enseñarles las lecciones para que las entendieran, no repitiéndolas que repitan y repitan, sino que la entendieran por sí solos y no que estuvieran repite y repite. Y ya después de que Comenio que los alumnos le entendieran a la lección, que le dijeran, ¿no?, de que entendieron, y así ejercerlo en cosas prácticas para la vida de los alumnos. Y ya que les enseñaran el lenguaje, o sea, el latín, el idioma oficial de las universidades, reportados reporta para Comenio una fama de sabiduría que la hermandad moral ya lo había visto, y que querían que fueran a varios países para dar estas mismas aportaciones a ellos. Comenio decía que era más importante saber vivir que saber morir. Eso también lo que decía Comenio en un párrafo para él: prefiero saber vivir que morir. Y ya en esta tormentosa época dada dio a saber a su libro El laberinto del mundo, en el que Comenio medía su torbellino que se guardaba dentro del refugio interior de su casilla interior, o sea, de su cuerpo, de su mente, de sus sentimientos. También Comenio dijo una frase: penetrar en la morada de tu corazón y cierra la puerta detrás de ti. Inspiró al época mexicano Eric González Martínez. Después de 7 años de vida clandestina, después de 7 años viviendo clandestinamente en su patria, Comenio se fue obligado a cruzar la frontera en una fría noche de invierno en 1628, pero antes tomó un pequeño puño de tierra checa a la que besó reverente y la envolvió en su puñuelo para colocarlo en el alforje del desterrado. En el punto 4 de nuestro prólogo, la vida estamos en paz. Comenio en Napoleón fue becado gracias al remanso de la paz que le promocionó en el
conde y a la eficaz colaboración de la manuenses Doroteas, pues convenió dar a la humanidad al darle una paz. Era su obra más grande. A esto Comenio fue invitado a varios países para proporcionar su enseñanza. Escribió y fueron numerosos que los países lo invitaron, como Europa y demás países que Comenio aceptó. Comenio era muy modesto. El maestro Comenio constataba en el pensamiento del filósofo Descartes. La didáctica humanista de Comenio le gritaba internacionalmente que había algo más importante que el escribir y que él podía realizar, como era la unificación de todos los seres humanos. Y así nos habla más puntos que espero que lean el libro y me cuenten cómo les pareció. En el punto 5 de nuestro prólogo, la suma pedagógica. Comenio fue un hombre de extraordinaria actividad. Comenio, su anhelo era que llegara a ver todos los hombres conviviendo prácticamente como el prólogo en la ONU. Viajó de país a otro con ese fin. Logró reunir el Congreso Internacional de Tromsø en 1645 para negociar la paz mundial. Algunas de sus obras fueron reglas gramáticas más fieles, la puerta abierta de las lenguas, la escuela materna, la puerta abierta de la sabiduría, el aprendizaje del latín, el estudio del latín, promo de la Pansofía, el camino de la luz y también la desilusión pasófica, entre más. En el capítulo primero de nuestro libro nos indica que es el hombre es la criatura postrera, la más absoluta, la más excelente de todas las criaturas. En este capítulo nos va diciendo sobre todas las cosas que pues están en sí mismo, ¿no? Como al pronunciar Pitágoras, la antigüedad famoso nos te conocía a ti mismo, a que sino una voz celestial a la que se resulta en la Sagrada Escritura, diciendo: oh hombre, si me conoces te conoceré, yo la fuente de la eternidad, la sabiduría de las bien vestuarias, tú me... en este capítulo como que nos menciona sobre salmos, la religión que en esa época estaba establecida. Y en todo absoluto, el capítulo 2, el fin del hombre está fuera de esta vida. La didáctica de la razón nos afirma que la criatura tan excelsa como es el hombre debe estar necesitante distinta a un fin superior al de todas las demás criaturas. Al saber que un Dios cumula de todos prefiere gloria y bienaventura
con el eterno de la gloria y virtud más absoluta. Pues en este capítulo 2 nos menciona sobre frases, palabras que pues nos llegan a nuestro saber, que como todas las cosas que hacemos y podemos en esta vida muestran que en ellas no se consigue nuestro último fin, sino que todas ellas tienen más allá como nosotros mismos, que pues sí nos hace pensar, ¿no?, sobre las cosas que realizamos entre toda nuestra vida. Entonces, pues en este capítulo nos menciona sobre frases de la Biblia, capítulos, o lo que nos hace reflexionar sobre esto. En este capítulo 3, esta vida está tan solo preparada para la vida eterna. Vamos a demostrar adecuado del testimonio de nosotros mismos, del mundo y de la sangre escritura, que nuestra vida actual al examinar a nuestra vida más allá no es vida, promueve hablar, sino el prólogo de otra vida verdadera y similar. También como que en este capítulo nos va mencionando sobre estas frases y de qué están hechos los ejemplos, más sobre datos curiosos sobre esto, como generación, crianza, ejercicio es igual al género humano. En nuestro nos menciona el capítulo 3. Entonces pues es importante que leamos todo al alcance de todos. El capítulo 4. Conocer registros y combinarse hacia Dios, tanto así propio como todas las demás cosas con uno mismo, son los tres rasgos de las preparaciones para la enfermedad. Queda ya suficiente demostrado con el fin último del hombre consiste en la bienestar entra con Dios, y también es fácil decir cuáles son los fieles secundarios y adecuados de esta vida transcurrida, totalmente de las mismas palabras de la vida, soluciones de la forma del hombre. Como también en el capítulo 4 nos va mencionando sobre estos, que pues sí tienen razón, ¿no? Como claramente de desprender de lo dicho, el hombre está colocado entre las criaturas visibles para que sea criatura racional, criatura señaladora de las criaturas imagen y deleite de la creador. Entonces como que también nos va mencionando sobre estas cosas de la religión, como todo nos habla de Dios, de las épocas, educación, virtud, costumbres honestas, religión o piedad, que pues sí tienen razón. La educación también es importante saber, como al principio nos hablaba de Juan Amos Comenio, también nos va diciendo sobre estos. En el capítulo 5, la naturaleza ha puesto en nosotros la semilla de los elementos antes dichos, educación, virtud y religión. Entendemos que aquí naturaleza no es la corrupción inesperada a todo después del pecado, por lo que somos llamados hijos de la ira por naturaleza, incapaces de pensar algo bueno de nosotros mismos como tales, sin nuestra primera y facultadmente contiene a la que hemos de volver.
Pues en este capítulo nos va demostrando sobre la filosofía, la educación, que eso conlleva en esa época, que todos pues estamos relacionados a ello y que todos lo hemos visto, que gracias a esto tenemos la educación como la tenemos en los días de hoy, que ya no hay castigos en absoluto, porque si te castigan como poniéndote orejas de burro, eso ya es agresión a tu ser. Y antes pues sí se permitía esto. Capítulo 6. Convive formal al hombre sin deber ser tal. Como hay que hemos visto, la naturaleza nos da la semilla de la ciencia, honestidad y religión, pero por mientras mismas la ciencia, religión y virtud, estas se adquieren arrojando aprendizajes y prácticamente alimenta disciplinas. Pues también en este capítulo no es como que muy aburrida, pues está muy interesante este libro, se lo recomiendo, léalo, me dicen qué opinan, para que pues también lo lean y convivan sobre la educación. Y Juan Amos Comenio. Capítulo 7. La formación del hombre se hace muy fácilmente en la primera edad y no puede hacer si no está. Pues como que aquí nos menciona sobre la educación que tiene que formar al principio, antes de todo, que los niños son importantes para enseñarles en su etapa. No hay que aventarlos hasta la última etapa, sino de en pie, en un escalón empiezas hasta el último. El capítulo 8, es preciso formar la juventud conjuntamente en las escuelas. Así van los capítulos. Este libro está muy interesante, se lo recomiendo. Es de Juan Amos Comenio, la didáctica magna. Te lo recomiendo mucho. Capítulo 9. Se debe reunir en la escuela a todos los jóvenes de uno y de otro sexo. Aquí nos menciona como que van formando los niños y aquí se van reuniendo niñas, niños de todas las edades. O sea, ya no, tú no porque eres niña ni nada por el estilo, ya es